Vamos a entrar en contexto antes de ver, porque la carta, si la leemos sencillamente, no vamos a entenderla. Tiene que haber un contexto antes de que suceda la carta. Filemón era un hombre rico, que tenía muchas riquezas de la ciudad de Colosas en Grecia. Y tenía un esclavo que es Onésimo, el que se llama aquí. Por si acaso era común en ese tiempo, por el que era la cultura, habían personas que tenían esclavos y que se habían convertido en cristianos y seguían teniendo a sus esclavos, pero la actitud frente a sus esclavos era diferente. Eso lo podemos ver, lo leemos en Efesios 6, creo que es Efesios 6 donde habla de que los esclavos obedezcan a sus amos y los amos sean blandos con sus esclavos. Es un mandato, era un mandato del Señor, pero ahora ya está abolida la esclavitud y no hay esclavos. Pero es necesario hablar de esto para entender de qué se trata la carta. Onésimo era un esclavo de Filemón que se había escapado de su amo. Y en ese tiempo la ley demandaba un castigo para el esclavo que se escapaba. Y sucede que Onésimo en esa fuga llega a Roma y llega a la cárcel y se encuentra con el apóstol Pablo. Entonces ahí Pablo le comparte el evangelio y se convierte en cristiano Onésimo. Y lo interesante que vemos aquí es que en uno de los versículos que vamos a ver en esta carta que leímos hace un momento, es que le dice, quizá el Señor haya permitido, estoy parafraseando lo que dice, que suceda esto para que Onésimo vuelva y sea de provecho para ti. Porque ahora ya no es simplemente su esclavo, sino que es su hermano en Cristo. Entonces ese es el contexto para entender esta carta. ¿Por qué Pablo le está pidiendo eso a Filemón? Onésimo es un esclavo de Filemón. Ahora empecemos con la primera parte, que es del 1 al 7. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada Arquipa, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La primera parte es un saludo que está haciendo el apóstol Pablo a Filemón y a las personas que estaban en la iglesia que se reunían en su casa. Y luego vemos aquí en el versículo 4 que dice que da gracias a Dios haciendo siempre memoria en sus oraciones por Filemón. Y es importante, el título de esta prédica le puse dar la vida por los hermanos. Una de las maneras en que el cristiano da la vida por los hermanos es poniéndola en sus oraciones. Y aquí el centro de esta carta es el apóstol Pablo, que en realidad es él el que se está poniendo en lugar de Onésimo. Está dando su vida por un hermano. Y ahora está demostrando que lo hacía por Filemón también al ponerlo en sus oraciones. Imagínense, esta carta, para entrar nuevamente en contexto, esta carta fue escrita en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, no estaba en su casa descansando o divirtiéndose o estando tranquilo, estaba en la cárcel. Una situación que ninguno de nosotros nos imaginaríamos. Yo no sé si alguien aquí ha estado en la cárcel, pero cuando nosotros estamos en situaciones adversas, ¿en quién nos centramos? En nosotros mismos. En nosotros mismos nos centramos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que siempre lo tiene en memoria en sus oraciones a Filemón, incluso en la cárcel, en medio de situaciones adversas. De eso se trata la vida cristiana. Se trata de dejar el egoísmo de lado, de dejar mi, mis preocupaciones, mis pruebas, lo que yo estoy pasando y pensar en los demás. Tengo necesidades, tengo problemas, pero sé que yo tengo vida eterna y esa es mi alegría. Y por ello es que en medio de esas situaciones adversas es que yo oro por los demás. Es que yo busco suplir las necesidades de los demás. Y no digo, ¿por qué lo voy a ayudar? ¿Por qué voy a orar por él si yo tengo problemas más grandes que él? Ese es el sistema del mundo, en el que están pensando constantemente cómo suplir las necesidades que tienen, cómo solucionar sus propios problemas. Pero nosotros como hermanos tenemos que preocuparnos por el bien del otro. Hay una lista de oración que todos los días se actualiza hay un grupo de WhatsApp de la iglesia, y ahí se ve
hay una hermana, ¿no? Que no sé quién es, pero que hace su lista ella en un cuaderno. No es la hermana Marta, Mariselva, ya. Ella hace la lista en un cuaderno y va tachando cuáles son las personas que están sanando y que ya no es necesario orar por ello. Y me pareció interesante ver esto porque verdaderamente esta hermana se está interesando por los hermanos y pregunta cómo están yendo. Y es una preocupación que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros, preocuparnos por los hermanos. A veces decimos, Hermano, ora por mí que estoy pasando por esta situación." Sí, voy a orar. Y tal vez oramos un día o no oramos y ni siquiera le preguntamos, "Oye, hermano, por esta situación que estás pasando, que me dijiste que ore, ¿cómo estás yendo?" Eso no es preocuparse por los hermanos. Y muchas veces yo le digo que así sucede porque a mí me ha pasado. Oremos por tal hermano o hermano ora por mí, yo le digo sí y luego no lo hago. O tal vez oro un día y luego me olvido y no le pregunto cómo le ha ido. Y tal vez es algo muy común en nosotros, que debemos cambiar. Y tomar este ejemplo del apóstol Pablo, de recordar siempre a los hermanos en nuestras oraciones. Es un apoyo que nosotros le damos a los hermanos, cuanto más si Él nos pide oración. Cuanto más si Él nos pide oración. Luego de decirle el apóstol Pablo a Filemón que oraba por él, ahora lo elogia por su vida cristiana, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. O sea, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. El que yo viva mi vida cristiana, el que yo sea cristiano trae beneficio para los hermanos. Por eso es que el apóstol aquí dice que le trae confort a los hermanos, el que Filemón viva la vida cristiana. Y algo interesante que aquí en el versículo 6 dice, que parece un juego de palabras, pero al analizarlo entendemos el sentido. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto significa que un cristiano, en este caso Filemón, al vivir su vida cristiana, ¿qué es lo que hace? Demuestra el bien que hace el ser cristiano, el bien que Cristo habita en él. Y que la persona diga, ¿qué tiene esta persona? ¿Por qué es diferente? Tiene a Cristo en su vida. O sea, no habla de un conocimiento mental, de recibir un conocimiento, sino de que la gente conozca que Cristo vive en mí, que el cristianismo es algo real. Porque, ¿qué sucede cuando una persona llamada cristiana no vive la vida cristiana? Las personas creen que es simplemente una religión. Las personas creen que todos los cristianos son hipócritas. Porque hay muchos que se llaman cristianos y no están buscando santidad. Esto no quiere decir perfección, sino que quiere decir que yo busco todos los días agradar a mi Señor. En medio de mi pecado yo vuelvo al Señor y le pido que me cambie. Y cuando yo le fallo a alguien, yo voy y le pido perdón y busco cambiar mi actitud. Y eso no solo con los hermanos, eso también con los inconversos. Cuando yo veo que mi actitud ha ofendido a otro, especialmente con los inconversos, porque eso tiene que ver con el testimonio de las personas de afuera para que el conocimiento de que hay un bien en Cristo sea real. Entonces, cuando yo fallo, voy y le digo, perdóneme. ¿Cuántas veces nos hemos discutido con nuestros vecinos, nos hemos peleado y se ha quedado así? No le hablo simplemente. Yo no sé si algunos están en esa situación y ya de tiempo y no han hecho nada. Es importante que nosotros estemos bien con todos. En cuanto dependa de nosotros, dice la palabra. En cuanto dependa de nosotros, estemos bien con todos. Para que la gente vea que Cristo es real. Que el Espíritu Santo habita en mí. Y que no son simplemente rituales el venir el domingo, el estar todos los días en los estudios bíblicos, el leer la palabra, el orar. Y la gente sabe que yo hago todo eso, pero mi vida sigue igual. Y muestro orgullo en mi vida.
y me creo superiores a los demás porque ellos no vienen a la iglesia y yo sí. Eso no es el testimonio de un cristiano. El testimonio de un cristiano es renunciar a sí mismo por el bien de los demás, tanto de los que no son cristianos como de los que son cristianos, pero más aún con los hermanos. Deberíamos dar la vida por los hermanos. Dar la vida por los hermanos, primeramente vimos que es orar por ellos. Y segundo, dar la vida por los hermanos es vivir mi vida cristiana, porque es de beneficio para ellos, porque así muestro a Cristo. Ahora vemos a Pablo, luego de que lo halaga a Filemón por su vida cristiana, ahora viene a pedirle el favor. Es interesante esa actitud que tiene Pablo, pero no lo hace como el niño que va y le dice, papito, te quiero mucho y quiere pedirle algo, sino que dice cosas reales de Filemón. No lo hace así simplemente con doble intención, sino que le está mostrando, le está diciendo, mira, tú eres verdaderamente cristiano, ahora entonces como sos cristiano tenés que actuar de esta manera, y por eso vengo a pedirte esto. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo aquí le dice que yo puedo mandarte que hagas esto, porque tú te debes a mí. Pero él le dice en el versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo ya estaba anciano aquí dice, y siendo que cuando uno ve a un anciano tiene un respeto por ello. Más aún si nosotros hemos conocido a esa persona de mucho tiempo y ha sido de beneficio para nosotros. Esa era la posición que tenía Pablo frente a Filemón. Era como un padre. Y cuando un padre le pide algo a un hijo, el hijo lo hace, ¿no es cierto? Si le tiene ese respeto como hijo. Pero Pablo no quería que lo haga por esa obligación, sino por el mismo amor que él tiene, que él lo haga por amor también. Y es interesante, se supone o se cree que Onésimo le pidió a Pablo que haga esta carta porque tenía miedo de tener represalias por su amo. Entonces, viendo ese temor es que Pablo también escribe esta carta. Y yo creo que Pablo no lo hace, no, si no le envío esta carta, no, tal vez lo trate mal a Onésimo. Yo creo que por lo que dice al principio del 4 al 7 que habla bien de Filemón, no creo que haya sido esa la actitud de Filemón, pero aquí le hace recalcar de su vida cristiana, para que él tenga libertad más bien de recibirlo con alegría a Onésimo. Es más, es muy probable que cuando llegara Onésimo, en ese momento él no supiera que él era cristiano, porque para saber que una persona es cristiana no es simplemente que yo tenga mi carnet y diga yo soy cristiano, tiene que demostrarse con mi vida, el fruto del Espíritu en mi vida. Eso me dice que yo soy cristiano. Y eso es lo que estaba diciendo también Pablo acerca de Filemón. Estaba mostrando el fruto del Espíritu en él, el fruto de arrepentimiento, de que verdaderamente Filemón era cristiano. Y ahora que lo envía Onésimo, es obvio que Pablo tuvo que pasar un tiempo con Onésimo para saber que él era verdaderamente cristiano. Todos los días lo veía Onésimo, veía sus actitudes. Ya era una persona diferente. No fue que simplemente dijo, te presento el Evangelio, ahora ya sos cristiano, anda donde Filemón. No, tuvo que haber un proceso. Así mismo es en nuestra vida. Hay un proceso que nosotros tenemos que analizarnos y los hermanos tienen que ver también si verdaderamente somos cristianos. Examinarnos todos los días si verdaderamente estamos en la fe. Para que puedan decir de nosotros lo mismo que Pablo dice de Filemón. Él es un verdadero cristiano. No hay buenos ni malos cristianos, solo hay cristianos. O soy o no lo soy. O soy o no lo soy. Entonces Pablo, apelando a eso, es que envía a Onésimo y le dice que él engendró en sus prisiones, o sea que él lo convirtió en la cárcel. Ya eso lo comenté cuando di el preámbulo antes de iniciar el estudio de la carta, pero
Aquí Pablo le da a entender eso a Filemón, de que él se convirtió en la cárcel, de que hubo un proceso. Y ahora esta persona, la palabra onésimo significa útil o provechoso. Entonces, si nosotros lo leemos en el original, hay como un juego de palabras aquí. Desde el versículo 10 dice, donde dice onésimo, voy a decir útil, dice, te ruego por mi hijo útil, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre era útil, pero le fue inútil, siendo esclavo antes de convertirse a Cristo. Ahora le va a ser útil. Pero el versículo 2, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es interesante que use este juego de palabras y que entendamos que ahora Onésimo es útil, pero no es útil para que le sirva a Filemón, es útil para que le sirva al Señor. Lo que no les comenté es que Filemón era un ministro de la palabra. Entonces es interesante que le puede ser útil en el servicio a Dios, no en servirle a Él, no en servirle a Él. Asimismo, nosotros tenemos que tener esa actitud cuando la palabra dice que nosotros demos la vida por los demás, de que nosotros renunciemos a nosotros mismos, no quiere decir que somos esclavos de los demás o vamos a hacer lo que los otros quieran, sino que hacemos las cosas para agradar a Dios y en resultado eso es beneficio para los demás. Asimismo, cuando los hermanos viven glorificando a Dios y alabándolo, obedeciéndolo, es beneficio para nosotros. Porque cuando nosotros estamos pasando necesidad y un hermano dice, está pasando necesidad, Dios me ha bendecido y yo para alabarle voy a ayudar a este hermano. Y sale beneficiado el hermano. Eso es dar la vida por los hermanos. Y me gusta mucho esta carta porque cuando Jesús dice que el amigo, el verdadero amigo, no hay mayor amor que este, dar la vida por sus amigos, lo que se nos viene a la mente primero es el sacrificio de Cristo, o sea, Él dio su vida por nosotros. Entonces yo tengo que morir por mis hermanos, así como si fuera literal. Pero el morir por los hermanos quiere decir renunciar a mí mismo, renunciar a mí mismo, que no sea, porque fácil es morir por alguien, lo digo así, fácil es morir. Hoy me matan y ahí se acabó, ya yo no sufro más. Pero cuán difícil es renunciar a lo que nosotros queremos por el bien del otro. Es difícil. Es una lucha de todos los días. Renunciar por el bien del otro. Pero de eso se trata la vida cristiana. Y sabemos que cuando nosotros glorificamos a Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros no es algo doloroso, sino que eso que es difícil trae alegría a nuestros corazones porque sabemos que el Espíritu Santo lo ha producido en nosotros. Por eso, cuando nosotros hacemos algo y nos duele verdaderamente en el corazón hacerlo, tal vez no es una obra que haya hecho el Espíritu Santo. Es interesante analizar eso en nuestras vidas, porque lo que produce el Espíritu Santo es espontáneo, no es algo obligado. No, ay, tengo que ir a la iglesia. Tal vez muchos nos levantamos hoy así de ir a la iglesia, pero cuando llegamos aquí ya eso se quedó. Pero si estamos desde que nos levantamos y vinimos a la iglesia y estamos con esa actitud de tuve que levantarme temprano y venir a la iglesia y estamos desde la alabanza y ya queremos que termine el culto, esa no es una actitud que ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque cuando nosotros hacemos las cosas correctas y renunciamos a nosotros mismos, tiene que haber alegría en nuestros corazones. Y si no la hay, el Espíritu Santo no ha hecho esa acción. Es una manera de analizarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces tal vez hacemos las cosas correctas, pero la actitud es el problema. La actitud con que las hacemos. Asimismo, cuando nosotros hacemos el bien por los hermanos, ¿cuál es la actitud que tenemos? Ay, tengo que ayudar a este hermano. Hay, eh, hay una oración que se hace de aquí de los siervos de la iglesia dos domingos al mes. Y a veces el pastor nos dice que oremos por la edad derecha. Y imagínense esta actitud. Ay, tengo que orar por mi hermano de la derecha. Y todos los días y tengo que acordarme. La actitud sería, qué bueno que tengo que orar por mi hermano. Qué bueno que tengo que orar por mi hermano.
Qué bueno que es una oportunidad de hacerle bien a mi hermano. Esa debe ser la actitud del cristiano. No es solo el acto, sino la actitud que dice que el acto que estoy haciendo es cristiano, producido por el Espíritu Santo. Y volvamos aquí al 13 y el 12, donde vemos que Pablo lo está enviando con una actitud de que le sea útil a él, pero también Pablo quisiera que esté con él. No, hay algo que no especifica aquí en la carta, pero algunos estudiosos dicen que Filemón volvió a enviar a Onésimo para que esté apoyando a Pablo, pero eso no se sabe a ciencia cierta. Pero sea que se haya quedado con Filemón, o sea que se haya ido con Pablo, igual sería útil para la obra del Señor. Y es obvio que por la manera en que habla Pablo de Filemón, lo ha recibido con amor a su esclavo. Lo ha recibido con amor y ahora ya no le dice esclavo, le dice hermano, hermano de Cristo. Y eso mismo me lleva a que nosotros no veamos distinción de raza, de raza o de estatus social, sino que si alguien se ha convertido a Cristo, es mi hermano. Y mi actitud tiene que ser frente a él como un hermano. No importa su color de piel, no importa cuánto dinero tiene, es mi hermano. Y si usted hace distinción entre economía de las personas y raza de las personas, usted no es cristiano. Y tiene que arrepentirse, volver al Señor. Porque esa no es la actitud de un cristiano. Sea Camba, sea Colla, sea Chapaco, sea argentino, sea mexicano, sea chino. Si es cristiano, es mi hermano. Y tengo que tratarlo como un hermano. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí lo que Pablo le está diciendo es que yo, al principio le dice, yo tengo el poder de decirte, déjame a Onésimo, yo puedo mandártelo. Incluso pudo habérselo quedado y mandarle una carta y decirle, aquí está Onésimo, se convirtió en cristiano y se va a quedar conmigo. ¿Y qué le quedaba más a Filemón que decir, bueno, ni modo que se quede contigo? Pero Pablo quería que sea algo de la voluntad de Filemón, que demuestre la actitud de un cristiano. ¿Querés que sirva conmigo o querés que te ayude allá? ¿O querés que siga siendo tu esclavo? Ahora es tu hermano. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Aquí dice que es su hermano en la carne y en el Señor. ¿Por qué? Porque él era pertenencia de Filemón. Aunque suene feo, le pertenecía. Los esclavos en ese tiempo eran casi como un objeto. Pero ahora es hermano tanto porque estaba en la familia de Filemón, en la carne, y ahora en el Señor. ¿Cuánto más es para él su hermano amado? ¿De qué manera le sirvió Onésimo a Filemón? No dice aquí si desde niño es que se crió ahí, si fue un esclavo de nacimiento o fue que lo compró. Pero es obvio que mucho tiempo vivió en la casa de Filemón como su esclavo. Entonces era como parte de su familia. Ahora siendo Onésimo cristiano, era verdaderamente su familia. Porque los cristianos somos una familia. Y qué alegría hay en nuestro corazón que una persona que ha estado con nosotros en nuestra casa se convierta. Ahora ya las charlas no van a ser diferentes. Ahora ya el enfoque no va a ser diferente. Todos vamos a tener el mismo enfoque. Y esa alegría yo creo que podría haber inundado el corazón de Filemón, saber que el esclavo que estuvo ahí en su casa ahora es su hermano y que va a poder hablar el mismo idioma. Por eso es que nosotros debemos procurar, pero según la voluntad de Dios, que los que están en nuestra casa se conviertan a Él. Que haya algo diferente y que podamos decir verdaderamente, eres mi familia, porque somos hijos del mismo Padre.
no solo de sangre, sino espiritualmente. Ahora podemos alabar a Dios juntos. Hablamos el mismo idioma. El versículo 18, aquí es interesante ver que dar la vida, porque el enfoque que le estoy dando es dar la vida por los hermanos. Dar la vida por los hermanos tiene que ver con perdón también. Los hermanos nos fallan, o a quién no le ha fallado un hermano alguna vez. Muchas veces somos seres humanos, fallamos, y Onésimo falló. Y legalmente, o sea, no fue simplemente que el que le gritó a Filemón y se enojaron, sino que tenía algo que ver con la ley de Roma en ese tiempo, también era algo bien fuerte. Y que si nosotros nos ponemos ahí y decimos, ay, no, es simplemente perdonarlo, él merece, tiene que ser castigado porque te hizo mal, Filemón. Pero Pablo le está diciendo aquí, si en algo te dañó, versículo 18, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo aquí estaba esperando volver a ver a Filemón, que le den libertad en la cárcel y volver a ver a Filemón, ya sea con Onésimo que vuelva o estando Onésimo con Filemón. Pero la idea aquí es que Pablo le está pidiendo que perdone a Onésimo por la actitud que tuvo de haberse fugado. Y no sabemos si Filemón, si Onésimo al salir salió con algunas cosas de la casa, porque aquí Pablo le dice que si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y Pablo sabía que tantos favores le habrá hecho a Filemón que si él te debe algo y ponerlo a mi cuenta, ya no te debe nada. Todo va a quedar saldado. Pero Pablo nuevamente no lo hace con una actitud de mandarlo. Él lo escribe confiando en que él va a hacer, en el versículo 21 dice, más de lo que le está pidiendo. Porque esa es la actitud del cristiano. Él sabe que Filemón es un verdadero cristiano. Y sabe que va a perdonar a Onésimo y sabe que va a tratarlo como un hermano. Porque podía haberlo perdonado simplemente, pero tenerlo nuevamente como esclavo. Pero no, él tiene que hacer algo más, tratarlo como un hermano. ¿Estamos peleados con algún hermano? ¿Tenemos problemas con hermanos? ¿Estamos pensando mal de algún hermano que vemos alguna actitud, pero ni siquiera nos hemos rozado palabras y estamos pensando mal de esa persona y no le saludamos? ¿Tenemos maquinaciones en nuestra mente? Tenemos que sacar eso de nuestra mente y volver con nuestro hermano y mostrarle amor. Y si nos hemos peleado, buscarlo y pedirle perdón. Y perdonarnos unos a otros. Eso es parte de renunciar a nosotros mismos. Porque cuando nosotros no perdonamos es porque creemos que esa persona se lo merece. Y sí se lo puede merecer así como nosotros nos merecemos el infierno. Y Dios nos perdonó. Vimos aquí en esta carta varias cosas interesantes con respecto a la renuncia diaria de nosotros mismos por el bien de los demás. Orar por los hermanos al principio. Luego mostrar la actitud de cristiano para el bien de los hermanos también es renunciar a uno mismo. Y el perdón. ¿Cuán importante es el perdón? Todos los días. Saben, hay personas que deben estar molestas incluso porque alguien no los ha saludado hoy. O estamos molestas hace tiempo con un hermano porque no, simplemente no nos saludó. ¿Por qué no dejamos nuestro orgullo de lado, perdonamos y seguimos amando a ese hermano? Y saben que lo más interesante de esta carta y que cabe recalcar por encima de todo esto de dar la vida por los hermanos es que es una muestra de Cristo. Que Cristo dio su vida por nosotros. Así como Pablo está poniendo la vida por Onésimo frente a Filemón, Jesús puso su vida por nosotros frente a su Padre. Y así como Onésimo nosotros éramos esclavos del pecado. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y ahora Él, cuando nosotros éramos inútiles, nos tiene como útiles.
Pero no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque el Espíritu Santo nos hace útiles para el Señor, para que Él sea glorificado. Y en segunda instancia, para beneficio nuestro y de los hermanos. Así que démosle gracias al Señor porque Él ha cambiado nuestras vidas. Cristo ha puesto su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no ponemos la vida por los hermanos? ¿Por qué no ponemos la vida por los que viven con nosotros todos los días en nuestra casa? De verdad que el Señor cambie nuestros corazones porque son duros como la piedra. Son muy duros. Que nos haga más como Él. Y eso es lo que podemos ver en esta carta. De verdad, renunciar a nosotros mismos por amor a los demás. Así como Jesucristo, siendo Dios mismo, renunció a su trono en el cielo para morir por nosotros, para darnos libertad, para mostrarnos el verdadero amor, que no es simplemente un sentimiento, sino es renuncia. El amor es dar, más que recibir. Démosle gracias a Dios por esta mañana, por esta palabra, y pidámosle que la use para transformarnos y que no sea simplemente una emoción que hayamos recibido hoy, sino un cambio de actitud en nuestras vidas. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que somos necesitados de ti. Señor, reconocemos de que tenemos corazones tan duros, Señor, como la piedra. Tenemos un corazón tan perverso, Señor, y egoísta que busca lo suyo, Señor. Pero estamos confiados, Señor, de que aquella buena obra que tú has empezado en nosotros la perfeccionarás, Señor. Y que ese amor que tú das, Señor, que no busca lo suyo, es el que haya en nosotros, Señor. Ayúdanos a dar la vida por los demás. Ayúdanos a dar la vida por los demás, Señor. Porque en realidad no lo queremos, Señor. No es algo que nazca de nuestros corazones. Pero tu Espíritu Santo puede hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Y si hay algún hermano, Señor, que está con problemas con otro hermano, Señor, te pido de que tú lo exhortes y que se vuelva a ti, Señor, primeramente. Y que vaya y arregle las cuentas con el hermano, Señor. Y Padre, si hay alguna persona que sabe que necesita volverse a Dios porque su vida no glorifica al Señor, sabe que no es verdaderamente cristiano, te pido de que tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que si no se arrepiente de su pecado, tendrá que un día compadecer ante ti y rendir cuentas de sus actos, Señor. Te pido que reconozca que necesita de ti, Señor, que reconozca el pecado en su corazón, Señor, y se vuelva a ti. Tráele arrepentimiento, Señor, y que confíe en el sacrificio de Cristo, así como muchos de nosotros hemos confiado, Señor. No hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos para ser salvos, Señor, sino en ti, en tu sacrificio en la cruz. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, Señor. Que esta palabra produzca lo que tiene que producir en cada uno de ellos, Señor. Guarda su entrada y guarda su salida y provéeles para todas sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.